Buenas noches, amados hermanos. Es bueno estar compartiendo la palabra nuevamente este día domingo. Hoy día vamos a revisar un tema que a muchos le puede sonar interesante. Vamos a estar hablando sobre qué es la guerra espiritual. La guerra espiritual. No sé si usted ha estado alguna vez en alguna guerra. No sé si se imagina cómo es una guerra. La mayoría de los chilenos no hemos estado en una guerra. La última guerra que estuvo Chile fue hace más de 100 años. Y no sé cómo usted se imagina una guerra. Nosotros para saber eso, para poder entender, nosotros tenemos que ir a documentales, a películas, donde nos muestran estos soldados cómo avanzan en terrenos enemigos. Soldados que andan ahí a punto y codo disparando contra el enemigo, tratando de avanzar, tratando de esquivar las balas, en medio de un campo lleno de muerte y destrucción. Hemos visto en las películas incluso cómo estas guerras terminan con grandes explosiones de bombas atómicas, como la de Hiroshima y Nagasaki, que dio fin a la Segunda Guerra Mundial. No sé si en medio de este espectáculo, en medio de esta visión de la guerra, usted se imagina a un soldado que simplemente no se da cuenta de que está en medio de una batalla. Para estar en medio de una batalla, los soldados necesitan estar en extrema concentración. Están pasando balas por todos lados y necesitan estar concentrados sabiendo dónde está el enemigo, cuáles son sus puntos débiles, por dónde tienen que atacar. Imagínese un soldado que no sepa que está en medio de una batalla y simplemente piense que sea un día de sol, que sea un tiempo de relajo, y ahí esté paseando poniéndole las balas a las que pasen, a las que crucen en medio del campo de batalla. Parece ridículo. Hay una historia real en la guerra civil norteamericana en que la Unión, personas de la Unión, personas de la élite, personas de mucho dinero, de la Unión Norteamericana, que era la guerra por así decirlo, eran los del norte, ellos muy seguros que la guerra iba a terminar en unos meses, fueron a ver y hacer un picnic en medio de una batalla. Imagínate haciendo un picnic en medio de una batalla de guerra. Y ahí estaban estas personas. ¿Qué pasó? Que después, al caer la tarde, la victoria que ellos pensaban que tenían segura se dio vuelta y los confederados ganaron esa batalla, obligándolos a estas personas que estaban ahí tan tranquilas, comiendo, tomando champaña, salir corriendo hacia Washington de vuelta. Eso pasó porque no eran conscientes no eran conscientes de lo que estaba pasando. Y esto parece gracioso, parece casi un chiste, pero hay muchos cristianos que viven así. Viven sin entender que nosotros estamos en medio de una guerra. Los cristianos estamos en medio de una batalla, de una lucha. Esta lucha, por supuesto, no es contra soldados de carne, ni contra balas de plata, sino que es una guerra o es una lucha espiritual. Porque así lo dice el apóstol Pablo, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. Efesios 6:12. Estamos en una guerra espiritual, en una lucha espiritual. La realidad de la vida de los cristianos es que estamos en una guerra. Esa es la realidad de los cristianos y muchos no viven o viven como si nosotros no importara nada, como si nosotros estuviéramos en un día de camping, como si no hubiera nada mejor que hacer que simplemente descansar. Algunos podrían pensar incluso, ya me bauticé, ya hice mi oración de arrepentimiento. ¿Qué más puedo hacer? ¿Por qué me dice que estoy en una guerra? Si ya está terminado. Ya me bauticé, ya hice mi oración de arrepentimiento, voy a la iglesia los domingos. ¿Qué más debo hacer? ¿Qué guerra me está hablando? Ya soy salvo. ¿Qué más debo hacer? ¿Hay algo que deba hacer para ser salvo? ¿Hay algo adicional que tenga yo que hacer para ser salvo?
Y la respuesta, hermano, ustedes la saben. No. No hay nada adicional que se pueda para ser salvo. Esta es la obra de Dios, es la obra de Cristo que está en nuestros corazones. Dice Efesios 2, del 8 al 9, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Pero, y este es el gran pero, cualquiera que es transformado por el Espíritu Santo, cualquiera que dice que tiene una comunión con Cristo, cualquiera que diga que es un hijo de Dios debe comportarse como un hijo de Dios. Es decir, si Dios repudia la mentira, si Dios aborrece la mentira y tú sigues mintiendo todo el tiempo, cada vez que tienes oportunidad mientes, ¿cómo el Espíritu Santo puede estar viviendo en ti? Si Dios repudia el robo, y tu forma de vida depende de eso, depende del robo, de la coima y de distintas formas de extorsión para sacar dinero de otras personas. Y Dios repudia eso. Y tú te dices, cristiano, ¿cómo el Espíritu Santo puede morar en ti? Ahora, si tú vives en borracheras, si llegas a tu casa además y tienes violencia intrafamiliar, y sabemos que Dios repudia las borracheras, repudia la violencia en la familia, y tú te dices cristiano, ¿cómo el Espíritu Santo puede morar en ti? No puede morar en ti. Como Dios nos llamó a través del Evangelio para que nosotros podamos tener una relación, una comunión directa con Él. Y si tenemos una relación, una comunión con Dios, entonces nosotros vamos a vivir según los principios y los valores de Dios. Eso es lo natural. Si dices ser cristiano y tú continúas viviendo en tu forma de vida, en la mentira, en el robo, en las borracheras, simplemente, querido, no podría decir hermano, pero tendría que decir, querido amigo, tú no eres cristiano y si te mantienes en eso, tú no eres cristiano y simplemente tu declaración fue de la boca para afuera. Tu declaración de arrepentimiento fue de la boca para afuera porque finalmente el Espíritu Santo no está obrando en ti. No está obrando en ti. Y esto debería llevarte al arrepentimiento y a la fe. Deberías ir en arrepentimiento y fe para cambiar cada uno de esos pecados que hemos nombrado. Y tal vez otros que simplemente pasé por alto. Pero lo que acabo de decir ahora no significa que el cristiano nunca peque. No significa que el cristiano nunca peque. El cristiano, por supuesto, puede mentir, pero esto al cristiano verdadero le generará un problema. No puede mantenerse en la mentira, porque el Espíritu Santo que mora en su vida, que mora dentro de él, le declarará que la mentira es algo que aborrece Dios, que está mal, que la tiene que dejar, le molestará. Y esto le llevará al arrepentimiento y a la fe. Efesios 4:30 dice Pablo, no contrites al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados. El cristiano puede entristecer al Espíritu de Dios que mora dentro de nuestros corazones cuando nosotros, cuando nosotros pecamos. Y ese mismo entristecimiento, si estamos en unión con Él, por supuesto que también nos va a entristecer a nosotros y esto nos va a molestar y esto nos va a llevar a cambiar. Nosotros, hermanos, como cristianos vivimos en un mundo caído. Nosotros heredamos una mentalidad caída, costumbres que vienen de la familia, formas de ver el mundo que son completamente caídas. Nosotros vivimos con costumbres que son caídas. Tenemos formas de hacer las cosas que son caídas. Y nosotros muchas veces después que somos trasladados de las sombras a la luz,
Nosotros, nosotros, poco a poco, vamos cambiando estas formas de ver. Vamos a través de la palabra, a través de la predicación de la palabra, a través del estudio personal de la palabra, a través de la meditación de la palabra, nos damos cuenta que algunas cosas que hacemos están mal, son pecaminosas. El Espíritu Santo nos va mostrando cómo nosotros hacemos las cosas mal y eso nos va llevando al arrepentimiento y fe y ahí cada vez más vamos avanzando en este camino hacia la imagen de Cristo. Me gustaría decir que el crecimiento del cristiano siempre es ascendente. Siempre el camino del cristiano es una colina que sube cada día más hacia la imagen de Cristo. Cada vez que el cristiano ve un pecado, simplemente lo deja, va en arrepentimiento y sigue caminando hacia arriba. Pero muchas veces, esto no es así. El cristiano vive con su pecado más bien en una lucha. Es una lucha contra el pecado. Esa es la lucha con que vive el cristiano. El cristiano está en una lucha espiritual, en una guerra espiritual, que le hará este camino a veces más difícil y a veces más fácil. Y esta guerra espiritual que tiene el cristiano es contra tres grandes adversarios que nos muestra la Biblia. Primero es el mundo. Santiago 4:4 dice, la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Aquí Santiago cuando habla del mundo se refiere no al mundo con todas sus personas adentro, no al planeta Tierra, sino que se refiere al sistema del mundo, a la forma en que se organiza, a la forma en que piensa el mundo. Otro enemigo que tiene el cristiano en medio de este camino, en esta ruta hacia la imagen de Cristo, es su propia carne. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. La carne aquí simboliza o significa nuestros propios deseos, nuestras propias costumbres, la forma en que nosotros tenemos de hacer las cosas. Esos pecados que están arraigados en nosotros, que pueden ser de distintos tipos. Puede ser la ira, puede ser la forma en que nosotros hablamos de otra persona, ofendemos a otra persona. Puede ser pecados de tipo sexual. Aquí está hablando de todos esos deseos y de la forma en que nos comportamos o pensamos. Esas son las luchas contra la carne. Y el tercer enemigo es Satanás mismo. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Primera de Pedro 5. El diablo también es un enemigo que está en contra de este camino cristiano a través de su engaño, a través de todos los poderes que ejerce dentro de este mundo, que son principalmente la mentira, el engaño, la falsedad, que se presentan ante las distintas personas como si fuera luz. Y nosotros tenemos que tener discernimiento, hermano. El cristiano no nos va a empujar a pecar, perdón, el diablo no nos va a empujar a pecar, pero sí nos va a engañar con distintas artimañas. Y esta es la guerra espiritual, hermano. Esta es la guerra espiritual que tiene y vive todo cristiano, día a día, semana a semana, año tras año. Y debemos estar conscientes de esta lucha, hermano. Esta lucha es una lucha que tenemos contra nosotros mismos, contra nuestra propia forma de hacer las cosas. Es una lucha que tenemos contra la cosmovisión del mundo, la cosmovisión de este mundo caído, contra el ateísmo, es una lucha contra el pensamiento materialista, o es una lucha contra el pensamiento mágico. Vamos a adentrarnos más adelante sobre estas luchas. Y también es una lucha contra todas las influencias diabólicas,
que hay en el mundo, el engaño, la mentira, las sectas, cómo el diablo se va metiendo incluso en la mentira dentro de la enseñanza bíblica, que algunos enseñan que la Biblia no es inspirada, para que caigan en esos engaños y para que vivan una vida cristiana en derrota. Y caen bajo esos engaños. Amados hermanos, nosotros estamos en una guerra, en medio de un campo de batalla, y ese es mi mensaje para hoy, que entendamos nosotros como cristianos que vivimos en una lucha, vivimos en una pelea constante. No es un día de camping, no es algo que ya está completamente listo y cerrado. En nuestra vida todavía esto está creciendo. Por supuesto que en la eternidad de Dios nosotros ya estamos glorificados, pero en la realidad de esta parte de la eternidad, esta parte terrenal, nosotros seguimos luchando con nuestros pecados, con la forma que tiene el mundo de ver al cristiano, y seguimos luchando contra los engaños y artimañas. Pero Dios no nos ha dejado sin herramientas. Dios no nos ha dejado sin armas. Y eso es lo que vamos a estar revisando durante estas distintas reuniones. Vamos a estar viendo este armamento de la lucha, de esta lucha espiritual, de esta guerra espiritual. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, a esta hora, porque podemos estar ante ti, ante tu presencia, para crecer, amado Padre, y darnos cuenta, Señor amado, que aunque Jesucristo ya ganó la batalla, Jesucristo ya derrotó a las fuerzas del mal en esa cruz, Señor, nosotros seguimos viviendo en esta parte de la eternidad. Nosotros confiamos en la obra terminada y completa de Cristo. Asimismo nosotros, Señor, esa realidad nos fortalece para seguir adelante, para seguir insistiendo, Señor amado, en esta lucha, Señor, contra nuestros pecados, Señor amado, contra nuestra forma de ser, contra la visión que nosotros tenemos de este mundo y contra los engaños de Satanás. Señor amado, ayúdanos a cada uno de nosotros a mirar más claramente esta lucha que está por delante y podamos, Señor, seguir creciendo cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Señor, y dejo esta oración en los méritos de mi amado Señor Jesucristo, que está pronto, muy pronto a venir. Amén. Amén, hermanos, y buenas noches.